De nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hablaros de la película House on Haunted Hill. House on Haunted Hill es una película dirigida por William Castle y hablando un poco sobre este director, tiene algo, digamos, especial. Este director tiene una particularidad, porque empezó a hacer películas allá por los años 50, se especializó en el cine de terror de serie B y quería añadir como un toque más de espectáculo a lo que son las producciones, a sus películas. Y creó los denominados gimmicks. Los gimmicks son como, digamos que serían como publicidad de la película, como una especie de publicidad, pero una publicidad en la cual entraría el público a ser parte de ella. A ver si me sé explicar. Por ejemplo, cuando dirigió su primera película, que se tituló Macabro, en las entradas de los cines ponía como si fuera un seguro de vida. Te daban la entrada y venía como un seguro de vida, que era en plan como diciendo: es tan terrorífica la película que te va a pasar algo, te va a dar un ataque y te van a tener que llevar al hospital y necesitas un seguro de vida para poder verla. En la película de 13 fantasmas, el protagonista necesitaba de unas gafas para poder ver unos fantasmas que había en una casa. Entonces el público tenía unas gafas, como las gafas que daban en las películas en 3 dimensiones. Entonces se supone que el público solo podía ver los fantasmas que veía el protagonista, al igual que el protagonista. Entonces, en el momento en que el protagonista se pone las gafas, te indicaban en la película que tú también te pusieras las gafas para poder ver los fantasmas. Por supuesto que si te las quitabas, los fantasmas los veías, ahí no había ningún truco, pero digamos que hacía partícipe al espectador de la película, hacía como que te metieras más dentro de la película. Entonces eran trucos publicitarios que hacían partícipe al espectador de lo que estaba viendo. La película, por ejemplo, el Barón Sardonicus, la parte final, le dejaban al espectador elegir qué final querían y te daban 2 finales para que tú eligieras, y te daban como una especie de mando en el cual podías elegir el final A o el final B. Y te daban unos minutos para que pudieras elegir ese final. Claro, el final ya estaba rodado, lo que pasa que tú, como espectador, si al final aparece el final que tú has elegido, pues piensas que todo el mundo ha elegido el mismo final que tú. Si aparece el final que no has elegido tú, pues tú piensas que el resto de la película ha elegido ese otro final. Pero, en fin, piensas que tú has colaborado, has participado en la película. Y así eran las películas de William Castle. Hay otra que es Escalofrío, también protagonizada por Vincent Price, porque esta de House on Haunted Hill la protagoniza el grandísimo Vincent Price. En la cual, y eso es curioso, tenían como una especie de... La película es como un monstruo que aparece así, no muy grande, que cuando lo ve la gente, si chillan, logran paralizar a este monstruo, logra que se paralice. Entonces, para que la gente del público chille al igual que chillan los protagonistas de la película, colocó como una especie como de electrodos en las butacas que daban una pequeñita descarga eléctrica, no muy grande, pero una pequeña descarga. Entonces cada vez que aparecía la criatura, en un momento determinado, daba la chispa para que la gente del público pues dijera: ¡ah!, chilla de repente, y tú eres partícipe, al igual que los protagonistas, de detener a esa criatura. El caso es que en esta película, por ejemplo, en House on Haunted Hill, hay una escena en que aparece un esqueleto andando en la película que se acerca hacia uno de los protagonistas. En ese momento había colocado como una especie de raíles en la parte de arriba del cine, y justo en el momento en que aparecía el esqueleto en la pantalla, aparecía el esqueleto como que se dirigía por toda la sala de cine, asustando a los espectadores. Entonces esto era algo que creó este tipo y era algo muy novedoso, ¿no? Y sobre todo en aquella época, por eso mismo, porque hacía participar al espectador de lo que estaba viendo. Y digamos que se especializó, pues eso, en las películas de terror de serie B, con este añadido un poco de hacerlo más espectacular, de hacerlo un poco, pues eso, pues es una promoción más intensa, ¿no? De promoción a una película, pero es en plan de vas a participar de algún modo u otro en lo que suceda en la película. Bueno, House on Haunted Hill es una película que está genial. Bueno, como digo, aparece como protagonista el magnífico Vincent Price, y ya es de estos actores que ya solo con su presencia llena la pantalla. Ya tiene que ser la película mala para que aparezca uno de estos grandes actores, como pueden ser también Christopher Lee o Peter Cushing, y la película no te guste. O sea, ya Vincent Price es calidad. Ya tienes ahí vamos, un añadido de calidad increíble. Y es una película que está genial, y es más, es una película que para mí es una película muy innovadora y muy adelantada a su tiempo, y voy a explicar por qué.
O sea, esta película, por ejemplo, el argumento es que van un grupo de personas que son desconocidos, no se conocen entre ellas, han sido invitadas a una gran mansión, invitadas por un millonario excéntrico que está interpretado por Vincent Price. Este millonario les da $10.000 a quien permanezca en la mansión durante toda una noche. Es decir, la mansión tiene la fama de que es una mansión embrujada, de que hay fantasmas en la mansión, y en la cual han sucedido diversos asesinatos y diversos crímenes y sucesos extraños en el pasado. Entonces es una mansión un poco como maldita, allí no puede entrar nadie. Si es, como digo, es un millonario excéntrico, se divierte haciendo juegos de estos y es en plan de, bueno, pues si pasáis la noche entera, quien pase la noche entera recibirá $10.000. Quien no la pase, ya sea porque se vaya, porque tenga miedo o porque muera, no recibe los $10.000. Y esa es la premisa de la película. Tiene un final realmente sorprendente, porque cambia todo el tono de la película. Cambia completamente el tono de la película y se convierte en una película totalmente diferente, pero en el tramo final. Es decir, no es como en Psicosis, que cambia la película a mitad de película. Es decir, tenemos una película de suspense hasta que a mitad de la película cambia completamente el argumento para convertirse en una película de terror puro y duro. En esta película no. Esta película tiene una base en la cual gira toda la película, pero al final de la película cambia totalmente en el tramo final y todo lo que has visto anteriormente, o sea, te lo cambia. Es como si lo que hubieras visto anteriormente no hubiera valido de nada. No sabría explicarlo bien. O sea, cambia totalmente el final y se convierte en una película al final completamente diferente. Es como si hubieras dicho, este final no cuadra con todo el resto de la película que estoy viendo, porque es completamente diferente a lo que hemos visto. Esto solamente lo había visto yo anteriormente en la película La marca del vampiro, protagonizada por Bela Lugosi. También tiene un contexto y al final, ese final te cambia el contexto. Dices, madre mía, lo que he visto antes, este final es totalmente diferente. Cambia completamente el contexto. No del todo, está claro, hay una explicación, pero te cambia totalmente el contexto de la película. Y eso también lo hace esta película. Y me refiero al tema de que era innovadora y adelantada a su tiempo por varios motivos. Lo primero, la mansión en la que están no es la típica mansión de película de terror gótico de la Hammer o de estos castillos y mansiones que habían en el cine de terror de la Universal. Es como una mansión más moderna, más del siglo XX. Luego también es una película que reúne a un grupo de personas dentro de una mansión en la cual hay fantasmas y suceden cosas sobrenaturales y extrañas. No voy a desvelar el final, o sea, he dicho el argumento, esta vez no va a haber spoiler, porque realmente merece la pena descubrir ese final. Pero como digo, reúne un grupo de personas en una casa con fantasmas y esta película fue de las primeras que hizo, que realizó esta temática. O sea, esta película fue muy anterior a otras películas que han tenido esta misma premisa, como por ejemplo The Haunting, la de Robert Wise, que fue posterior a esta, o muchas más, como por ejemplo pues La leyenda de la mansión del infierno, por ejemplo. En el caso de grupo de personas, como digo, que van a una mansión, El legado del diablo también estaría ahí. En fin, o sea, esta película fue precursora a todas aquellas películas. Y como digo, se adelantó a su tiempo en el plan de que ya no era la típica película de terror en la cual van a un castillo, van a una gran mansión. O sea, tenemos eso, pero lo primero ya el diseño ya es completamente diferente. Tanto el diseño externo como el diseño interno es de una mansión del siglo XX. O sea, aquí ya no tenemos estos castillos del siglo XV o del siglo XIV, no sé, pero estos castillos de la época medieval, llenos de telarañas, estas mansiones llenas de telarañas, llenas de armaduras. No, aquí es como todo, es un gran caserón, pero normal, moderno, un caserón pues del siglo XX. En eso ya, por ejemplo, tiene un cambio. Luego también la manera en que está rodada de una manera impecable. Es una película que tiene unos planos, tiene una manera de rodar en la que la cámara se va moviendo muy lenta, tiene planos fijos, algunos planos bastante estáticos, la cámara se va moviendo muy lentamente por toda la casa y va creando una sensación de suspense. Además tiene una música muy ambiental, una música muy atmosférica, que recuerda bastante a la música de las películas de John Carpenter, recuerda bastante. Y entonces ver esos movimientos de cámara tan lentos, recorriendo la mansión, esos pasillos, porque la mansión sigue siendo tétrica, no hace falta que sea una mansión de estas, de la época, no sé, de la Edad Media y llena de telarañas, para que cause terror. O sea, es una película con muy buena atmósfera y muy bien ambientada, todo lo que es la mansión.
Pero como digo, esos movimientos tan pausados de cámara, algunas veces algunos estáticos, tan pausados de cámara con esa música, pum, 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 así tipo como los John Carpenter, es una música muy minimalista. Le dan a la película un suspense, una atmósfera, porque todo fluye, ¿no? Digamos, en esa ambientación que tiene el interior de esa mansión y como la va recorriendo la cámara y con esa música, todo crea una gran atmósfera en la que te atrapa. Es una película que la estás viendo y te tiene como absorbido, como que te atrapa. Está muy bien rodada la película. Luego, pues las interpretaciones pues magistrales, sobre todo la de Vincent Price, realmente genial. ¿Qué más hablar de esta película? Tiene una escena también que es realmente siniestra y realmente aterradora. Genial, solamente por esa escena merece la pena ver la película. Aparece un fantasma, pero eso es tétrico a más no poder. Recuerda bastante a una de las escenas de la tercera historia de la película Las tres caras del miedo de Mario Bava. Esta es anterior, no sé yo si Mario Bava se basaría en esa escena para su película, pero recuerda bastante a la de la tercera historia, La gota de agua de Las tres caras del miedo de Mario Bava. Y como digo, esa escena es realmente aterradora. Y también si te pones a pensar y empiezas un poco a escudriñar, a lo mejor soy yo que soy muy de escudriñar, pues esto ha tomado de aquí, esto ha bebido de allá, esto lo ha sacado de esta película, de la otra, esto se basa en esto, yo soy muy de eso. También recuerda bastante algunas escenas de fantasmas de las películas de James Wan, sobre todo de las de Insidious. Sobre todo, sí, esa escena del fantasma recuerda bastante algunas escenas de fantasmas, de apariciones de los fantasmas de las películas de Insidious de James Wan. Entonces puede ser que James Wan a lo mejor haya tomado eso de esta película, puede ser perfectamente, o a lo mejor de la de Las tres caras del miedo, no lo sé, que como digo la escena es similar, la de la tercera historia esta, pero es una escena realmente tétrica y realmente aterradora. Como digo, solamente por esa escena merece la pena ver la película. Y por lo demás es una película que es muy distraída, se pasa enseguida, es cortita, la película tiene, como digo, 1 hora 15, 1 hora 20, es muy cortita, no llega a 1 hora y media. Y es una película genial, entonces, como digo, 2 más 2, 4, ¿qué más queréis? O sea, película súper distraída, que se te pasa volando cuando la ves, muy bien rodada, como digo, es muy elegante, muy atmosférica, te tiene atrapado, esa manera de rodar, como mueve la cámara por toda la mansión, es como que te atrapa a la hora de verla, grandes interpretaciones, el magnífico Vincent Price por ahí, que eso ya, como digo, es un plus de calidad. Y algunas escenas realmente muy buenas, sobre todo esa escena del fantasma, hay alguna otra más, pero esa escena de una aparición de un fantasma mujer, y no desvelo más, es genial. Ese creo que esa parte es el primer fantasma que aparece en la película. Es absolutamente genial. O sea, genial. Si os gusta el cine de James Wan, esa película tenéis que verla, esa escena, porque os va a recordar mucho a las escenas de los fantasmas, de apariciones de fantasmas en las películas de James Wan. Sobre todo me recuerda bastante a alguna escena de Insidious, de alguna aparición fantasmal de Insidious. Y no digo más porque si no voy a desvelarlo todo. Y es una película que recomiendo mucho verla. Como digo, os recomiendo al 100% ver esta película porque de verdad es un clásico y es una película buenísima. Tuvo un remake en el año 99 dirigido por William Malone, que luego dirigiría la de Miedo.com, y un capítulo de Master of Horror que se tituló En el sótano, si no recuerdo mal. Y el remake estuvo muy bien, la verdad estuvo bastante bien. Es un remake muy diferente, digamos que coge la premisa de la original, pero hace algo totalmente diferente. Le da la vuelta y hace algo muy diferente. Y está muy bien, es más sangriento, pero también está muy distraído y está bastante bien. Aparece el actor Geoffrey Rush, se me traba la boca, Geoffrey Rush, que hace de millonario excéntrico, y su nombre es Stephen Price, un homenaje a Vincent Price. Y como digo, fue un buen remake para mí, yo me quedo con la original, a mí me gusta más la de William Castle, pero fue un remake bastante bueno. Lo único que la pega que le pongo yo es que tiene así algunas escenas un poco videoclipteras. Esto se lleva mucho a finales de los 90. A lo mejor que se mueve una cara muy rápido, aparece uno por ahí, un fantasma por ahí rápido. Eso se lleva mucho a finales de los 90. Y a mí me chirriaba un poco. Pero bueno, en general está bien. Tampoco que tenga tantas escenas de ese tipo. Tuvo una secuela, ese remake, en el año 2007, dirigida por Víctor García. Víctor García es un director español que se ha especializado, está afincado en Estados Unidos, y se ha especializado en el cine de terror, pero en secuelas. Y es un director muy ramplón, muy
muy simple, no tiene mano a la hora de dirigir. Por eso dirige nada más que secuelas que van directamente de DVD. O sea, sale un gran éxito y es como que él dirige una secuela que ni sale en el cine, que sale directamente de DVD. Hizo la secuela de Reflejos, que estuvo bastante bien. No llegó al nivel de la original, pero estuvo bien. Esa, por ejemplo, no estuvo mal. Pero luego hizo también la de Hellraiser Revelations. Creo que sí. Hellraiser Revelaciones. No sé si es la octava o la novena película de Hellraiser. Qué mala que es. Joder, malísima. Esa no la había visto yo, la vi hace poco. Muy, muy mala. Y mira que yo soy bastante benévolo con la saga de Hellraiser, porque tiene por ahí películas bastante malas. Y yo, siempre que tengan un pelín de algo que me llame la atención, le doy el beneficio. Como digo, soy benévolo con ellas y ya le doy el aprobado, aunque a lo mejor no se lo merezca, pero esta película no puedo darle el aprobado, vamos, ni de coñas. Aquí mala, horrible, horrenda, fatal. Y como digo yo, soy bastante generoso. Por ejemplo, la sexta mismo, muchos dirán que es una basura y en realidad es una basura, pero bueno, tiene ese toquecillo de suspense, de misterio. La quinta y la sexta tienen ese toque diferente, como de terror muy psicológico. Se desvincula bastante del resto, cosa que vi algo original para que no siguiera la saga siendo siempre más o menos lo mismo. Como que quisieron hacer a partir de la 4 cosas originales, ya lo comenté cuando hablé de la saga de Hellraiser, que yo vi hasta la 6. Pero la verdad es que hicieron cosas bastante malas. La quinta y la sexta no son buenas, la verdad. Pero como digo, les doy el aprobado simplemente por el tema de que no me desagradaron. Ahí estaba la trama, que estaba bastante bien, pues un terror psicológico. Bueno, como digo, soy bastante benévolo. Yo soy muy benévolo con las sagas estas grandes que me encantan, con Pesadilla en Elm Street, con Halloween, con Viernes 13. Soy muy benévolo. Ya tiene que ser mala para que yo diga esto es una basura. Pues esta es una basura, esta de Hellraiser Revelaciones. Y esta segunda parte que hizo de House of Haunted Hill, que se tituló Return of the House of Haunted Hill, el retorno a la casa de la colina, el título en castellano sería La casa de la colina. Mala, pero a decir basta, o sea, malísima. Pero malísima, o sea, es algo espantoso. No sé qué es peor si esto lo de Hellraiser. Fatal, horrible. O sea, un aspecto televisivo a más no poder. Unos efectos especiales horripilantes, pero horripilantes los efectos especiales, fatal. O sea, un argumento súper trapero, se supone, porque los acontecimientos que suceden en el remake, la casa en realidad era un manicomio antiguo en donde pues ocurrió una masacre, murieron, había un científico que estaba protagonizado por Jeffrey Combs, el actor que ha trabajado muchísimo con Stuart Gordon, el gran Herbert West, el doctor Herbert West de Reanimator. Y pues el tipo estaba loco, hacía experimentos con los internos. Al final estos internos se rebelaron, aquello se quemó entero, murieron y los espíritus de todas estas personas pues estaban pues pululando por la mansión. Y cuando entran estos invitados de la primera película, pues empiezan a cargárselo, porque bueno, no quiero tampoco revelar mucho. El caso es que en esta segunda parte ya te hace ver como que todos esos espíritus están ahí por culpa de una figura, o sea, que es una gilipollez, esto es una figura de un demonio, del demonio Baphomet, que se supone que el director del psiquiátrico este, que es el actor este, Jeffrey Combs, resulta que obtuvo esa figura del demonio ese Baphomet y por culpa de esa figura es como que él se hizo malo, ¿no? Es como que tenía una especie de poder maléfico y esto le influyó a él para sacar su lado negativo. Por eso entonces pasó de ser un doctor bueno, un psiquiatra bueno, a ser como un científico loco que hace experimentos con los internos. O sea, fue por culpa de esa influencia negativa de esa figura. O sea, una gilipollez. O sea, más vale déjamelo en plan de que han muerto todos, aquí hay fantasmas en esa mansión y ya está. No me metas ahora un rollo de una figura ahí demoníaca que por culpa de esa figura ahora resulta que el tipo se hizo malo y cuando murieron todos esa figura hace que los fantasmas estén ahí estén activos, ¿no? En esa mansión. Entonces aquí es como que hay un profesor que quiere buscar esa figura y luego a la vez está una de las hermanas de la protagonista de la primera parte que resulta que está muerta pero al final porque se había suicidado, pero al final no se había suicidado.
y eran unos que la habían matado, que también querían la figura esa, y ella sabía dónde estaba esa figura, cosa que en la primera parte no se ve nada. O sea, un rollo, no tengo ganas ni de hablar del rollo ese. ¿Qué rollo más malo? Lo único que tiene es que es súper sangrienta. O sea, todo lo malo que tiene la película, han querido como decir, pues no, el director ha dicho, no sé rodar, soy un paquete rodando, yo no sé cómo hacer esta película, pues bueno, va a salir una mierda, pero voy a meter por lo menos muchas escenas de sangre, voy a meter escenas potentes, que es lo que se lleva ahora. Cuando se hizo la película, pues estaba en pleno auge la saga de Hostel, la saga de Saw y tal. Bueno, pues lo que la quiere la gente es sangre, pues bueno, pues será una mierda de película, pero que no se diga. Aquí van a haber muertes muy sangrientas. Y sí que es verdad, es mucho más sangrienta que la anterior. O sea, aquí hay un montón de muertes, hay muchas más muertes, muertes súper sangrientas. Pero es que ni siquiera vale para eso, porque es que hasta las muertes se ven algunas con sangre hecha por ordenador. O sea, es muy, muy mala. Tiene un rollo así también a los Silent Hill, con algunos fantasmas así, de mujeres con las caras así como un poco deformadas. Una película muy mala. Y encima se hace aburrida. Tiene 1 hora y cuarto también, es muy cortita. Y se te hace pesadísima. Estás deseando de que acabe porque es un rollo patatero. O sea, una basura. En conclusión, House on Haunted Hill, la original, la de William Castle, para mí es una grandísima película, es todo un clásico del cine de terror. Si os gusta el cine de terror, si queréis ver una buena película de casas de encantadas, de casas con fantasmas, si os gusta el cine de Vincent Price y queréis ver una película encima con un final que os va a sorprender, recomiendo al 100% House on Haunted Hill, la original, la de William Castle. También recomendaría el remake, que está muy bien, el de William Malone. Es una película ya más cercana a los tiempos modernos, más efectos especiales, más sangrienta y tal. Y está muy bien porque han cogido la misma temática y han hecho algo diferente. O sea, no es una copia, es una película totalmente diferente. Pues también la recomiendo. A mí me gusta más la original, pero bueno. También recomendaría que vierais el remake, ver la original y después, si queréis, ver el remake. Pero sí que es verdad que no os recomiendo la segunda parte del remake. Si os gusta el remake, a mí me gustó. Yo fui a verla al cine y salí contento, salí que me gustó. No es una película que me encante, pero sí que es una película que me gusta. Y claro, si decir, ostras, por la segunda parte voy a ver por dónde va esto, voy a ver si sigue por la misma línea. Olvidaos, porque eso lo pensaba yo y menudo chasco. Menudo chasco. La segunda parte os la podéis ahorrar porque es una auténtica basura. Y nada, ya he comentado el vídeo, la semana que viene comentaré alguna otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.